Simán Nun Gimel. Después de que vimos ayer el tema de, para no entrar en diferentes problemáticas de saltearse partes de la tefilá, hay que llegar a tiempo a la tefilá, pero si no, estudiamos la estrategia de cómo nos vamos saltando diferentes partes para poder hacer la Shmona Esrei en público, en Minyan, que eso se considera tefilá beminyan. Este simán nos habla de la persona idónea para ser Sheliach Tzibur. Din הראוי לירד לפני התיבה ובו כ"ו סעיפים. טוב, entonces es interesante, la tefilá del pueblo de Israel puede ser particular, personal, pero nosotros preferimos y estudiamos de que el nivel y la categoría de la tefilá en público es mucho mayor, mucho más grande, mucho más elevada. Pero para que eso también funcione necesitamos el director de orquesta. El director de orquesta se llama Sheliach Tzibur, que es el enviado del público para dirigir la tefilá y hacer las partes de la tefilá que se pueden hacer únicamente en público, y que para eso necesitamos el Sheliach Tzibur, para hacer Kaddish, para hacer Barjú, para repetir la Shemona Esrei, la Amidah. Y la pregunta es, ¿quién es la persona adecuada e idónea para cumplir con esa función? ¿Qué características tiene que tener si, Bichlal, una persona que quiere ocupar esa posición? Él está sentado en la sinagoga y de repente se dirigen a él y dicen: suba a ser Sheliach Tzibur. Entonces hay alajot que tienen que ver con este tema. Pero interesantemente en el Talmud, al Sheliach Tzibur, cuando se habla de él, y aquí Afilu lo dice directamente en el título del capítulo, el Shulchan Aruch no dice Din HaRaúy le Sheliach Tzibur, no dice así. Din HaRaúy leiret lifnei ateiva. ¿Más es leiret? ¿Qué es leiret? Bajar, laredet. El Sheliach Tzibur en el Talmud aparece como una persona que yored lifnei ateva, que baja a la teva. La teva era el lugar donde se colocaba el Sheliach Tzibur, como tenemos la teva donde se lee la Torá, ¿najón? O la teva donde se pone el Hazán. Hoy ya tenemos un poco de diferencia entre el Bet Knesset Ashkenazí y Sefaradí, por motivos un poco modernos, ¿sí? Más de costumbre que de alajá. Sí, pero voy a explicar de dónde partió la diferencia. ¿Cómo se ve un Bet Knesset Sefaradí? Con la misma en medio. ¿Najón? Los asientos están alrededor, caja, y todos miran hacia dónde, hacia la teva en general. ¿Sí? Depende. Hay algunos que tienen todo derecho, adelante, atrás. Muchos tienen como una especie de cuadrado y todos miran hacia la teva. Pero
¿sí? Lo que sí queda claro es de que hay solamente un lugar donde se hace todo. En la Teba se hace la tefila, el hazán, el Shelach Tzibur, la Kriyat Torah, todo en el mismo lugar. Entonces ustedes van aquí abajo a el Bet HaMidrash, van a ver que hay dos lugares. Hay uno que está en la mitad, y uno que está, esa es la Teba, y otra es la denominada la Bima, que está adelante, donde está el hazán. ¿Cuál es la diferencia? Porque en un Bet Knesset sefaradí no hay Bima, no hay el lugar, o Teba, donde se hace tefila adelante y no en el medio. ¿Ah? ¿No? Entonces los Bate Knesset Ashkenazim funcionan de esa forma, que tienen la Teba, la Bima en el medio, donde ahí solamente se lee la Torah, y adelante está el lugar donde el hazán hace la tefila. Hace las dos cosas en el mismo sitio. Pero la Ashkenazí tiene la Bimá y luego tiene los dos. Sefaradí solamente una. Entonces, se dice que el motivo es que cuando empezó el movimiento reformista, ¿sí? ¿No? No, reformista. El movimiento reformista empezó en Europa. Mendelssohn en Alemania. En Europa. Ashkenazim. Mendelssohn. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que quisieron hacer es de que la sinagoga se vea más como una especie de iglesia que sinagoga. O sea, Hay todavía. ¿ah? Hay sinagogas en Europa con esa tendencia. Con libros así, como No, entonces dicen de que el sermonero, ¿saben lo que es el sermonero? ¿Eh? Entonces estaba como en el centro y él se dirigía al público. Entonces, caniré que quisieron hacer alguna diferencia en las sinagogas para que se vea que no es como la iglesia. Y por eso aquí lo pusieron también, ¿sí? No solamente que quede en el centro, en el lugar donde se lee la Torah, sino que allá adelante, en el frente, o también para diferenciar entre la lectura de la Torah y de la Tfilá, que la lectura de la Torah es algo más elevado, y hacer diferencia entre lo que es la Tefilá y la Torah. ¿Vale? Pero hay algo que sí, en eso no hay discusión, que ya está escrito en el Talmud, que al Sheliach Tzibur se lo llama Yored Lifnei Teva, el que baja a la Teva. O sea, el acto del Sheliach Tzibur es un acto de bajar. ¿Bajar a dónde? ¿A dónde baja? ¿A dónde baja el Sheliach Tzibur? Técnicamente sube. de humildad se tiene No, que pero la que va es como bajando. Como que suba al monte, pero que baje él. Pero entonces el escanasí, porque el safardí sube, ¿no? Entonces sube hoy día. Exacto. Entonces, Behemet, hay quienes explican las dos cosas. Que, por un lado, en algunas sinagogas, el lugar donde estaba el Sheliach Tzibur era un poquitito más bajo que toda la sinagoga. Tiene un hueco ahí. ¿Qué? Una vez estuvimos en Akko, en la sinagoga del Ramjal. El Ramjal, el hueco está ahí. Y el lugar del Sheliach Tzibur era mamá, una especie de buraco, de agujero ahí en la mitad de la... Sí. Usted rece y no ve al Sheliach. Sí. Es que está ahí. Era un lugar más abajo. ¿Eh? Oh, ya fue. Entonces, ¿por qué el Sheliach Tzibur tiene que colocarse en un lugar más bajo que todo el público? ¿Por qué? Porque el Sheliach Tzibur está sometido al público. Él tiene que tener humildad
y él tiene que saber que él se anula ante el público, se somete ante el público, representa al público y no viene aquí a hacer una serenata o una, ¿cómo se llama? Un concierto. Bediu. Entonces por eso el lugar del Shliach Tzibur simbólicamente es más bajo, y por eso cada vez que se habla de Shliach Tzibur en el Talmud se dice Yored lifnei ateva, que baja frente a la teiva. Bueno, entonces esas son las halajot que vamos a estudiar. Aleph. Perdón, la diferencia de la Teba, ¿por qué el nombre diferente de Teba y Niva? Ascaniré que utilizaron dos nombres para diferenciar entre el lugar donde se hace tefilá y el lugar donde se lee la Torah. Sí. La teba es donde la tefilá. Sí. Y la bimá donde se lee. ¿Qué? Los sefaradíes al final en vez de bajar, נכון. נכון. דרך אגב, cuando yo estuve en Tzfat, estuve ahí en el Beta Knesset de uno de los Rabbanim que estaba en el Beit Adin del Rabbi Yosef Karo, el Rab Abu Hab. ¿Sí? En la zona vieja de Tzfat, ahí hay varios Bate Knesset. ¿Sí? Y uno de los Bate Knesset era el Bet Knesset del Mari Abu Hab. Y él era parte del Bedín de Rabbi Yosef Karo, Bet Yosef, Shulchan Aruch. Y ahí la Bimá Bichlal es. El Bet Knesset está a esta altura y la Bimá está, no sé, como a 5 metros arriba. O sea, se sube y mamá, hay que subir escaleras y yo qué sé, ahí se lee la Torah. ascensor de Shabbat. No, sin ascensor. No, pero lo que había era, la subida esa, era porque como había tanta gente en la Beknese, entonces si la persona, quien fuera a hablar, el rabino o que sea, al estar en alto podía llegar a todos. Y es por eso que... Sí. Pero eso los católicos lo pusieron después ellos, pero primero fuimos nosotros los que hicimos eso. Hay veces antiquísimas donde tienen eso. טוב, קדימה. Entonces, סעיף א', אומר שליח ציבור השתבח מאומת. El Sheliach Tzibur, sí, básicamente toda la primera parte de la tefilá, sí, ahí hay un poco de diferencia en la costumbre, si se dice en voz alta o no en voz alta, parte en voz alta, parte no en voz alta. La costumbre sefaradí es que cuando se empieza Pesukei de Zimra, todo se dice en voz alta. Todo, completo. Todo. La costumbre ashkenazí es de que se dice la primera parte del capítulo en voz alta, lo demás se dice en voz baja y luego la última parte se dice también en voz alta para que el público se entere en dónde estamos, por dónde vamos. Y a fe. Todos estemos en el mismo avión. ¿Qué? Ya, cuando llegamos al final de Pesukei de Zimra, o sea, en la brajá posterior, que es Ishtabach, entonces el Sheliach Tzibur dice Ishtabach parado. Entonces, primeramente lo dice parado, ¿sí? Y lo dice, Janiré en voz alta, para juntarlo con lo que viene después, que es el Kadish. Después de Ishtabach se dice Hatzi Kadish. ¿Sí? Nosotros tenemos que saber, aunque eso viene un poquito más adelante, pero tenemos, Dinei Kadish es en el Siman Nun Hei, 55, 2 Simanim más adelante, pero para ayudarnos un poco en lo que vamos a ver ahora. Nosotros tenemos en la tefilá varios tipos de Kadish. Varios tipos de Kadish. ¿Sí? Entonces,
Primero tenemos el Kadish pequeño, ¿sí? Que se denomina Hatzi Kadish, medio Kadish. ¿Sabes? No, ¿el primero? ¿Ah? El primero tenemos una al Israel. El primero en sí. ¿Yo dije primero? No, dijo que No, yo estoy enumerando los Kadishim. No dije que es el primero en la tefila. Yo dije tenemos varios tipos de Kadish. Primero. No primero en la tefila. Primero. Perdón. Entonces, el Hatzi Kadish es el Kadish de Amirán, de Alma, de Imru, Amén. Ahí terminó. Ese es el primer Kadish. Ese es rápido. Después tenemos Y es el Kadish es Shalem. El Kadish completo. O denominado Kadish Titkabal. ¿Sí? O sea, después del Hatzi Kadish decimos Titkabal Tzeloton, Yehesh Lamar Haba, Ose Shalom Bimromav. Ese es el Kadish que se dice al final de la tefilá, después de la Shmona Esre. Yafé. Después tenemos Kadish Yehesh Shelama o Kadish Yatom. El Kadish de los huérfanos. Que es básicamente como el Kadish Shalem, pero se le quita el párrafo Titkabal Tzeloton. Se le quita ese párrafo. Ese es el tercer tipo de Kadish. Y que lo dicen los huérfanos o las personas que dicen Kadish por sus familiares, padre y madre fallecidos. Después tenemos el Kadish que se dice después de estudiar Torah, que se llama Kadish de Rabbanán. Y que es el Kadish que luego de decir la primera parte del Kadish se dice al Israel, Bal Rabbanán, Bal Talmidei Hon, Bal Kol Talmidei Hon, que habla de los estudiantes de la Torah. Ese es el cuarto Kadish. Entonces tenemos Hatzi Kadish, Kadish Shalem, Kadish Yatom, Kadish Rabbanán y se acabó. No se acabó. No se acabó. No Ya se- me está quitando uno, ¿verdad? ¿Cuál? Al Israel. No, ya lo dije. No, pero que decimos de principio era Señor Shimon, yo no digo cuándo se dice, yo dije tipos de Kadish. Ponga atención en lo que estoy diciendo. Sí, ya lo sé, ¿verdad? No. Pero usted ha dicho cuando hay un masaje, No. se termina un masaje, No. se dice un cadiz, ¿no? No, yo no hablé de ese Kadish. ¿Cómo que no? Cuando se hace... No, yo no hablé de ese Kadish. Ahora iba a hablar de él. Usted se adelantó. ¿Ve que usted no pone atención? ¿Ah? ¿Y no escucha lo que digo? Te he dicho, y ya no hay más. Y ya no hay más. Por favor. Ay, No, pero señor usted dice, Shimon. ya no hay más. Pues entonces, sí, hay más. Señor Shimon. A veces los maestros y los rabinos le ponen anzuelo a los alumnos para que se crean que lo que está diciendo es verdad, pero les está metiendo el anzuelo. ¿Me entiende? Usted tomó el anzuelo. No lo entiendo todavía. Entonces, ¿sí? Es como la Gemara trae varios ejemplos. Escuchen, la Gemara trae varios ejemplos de Jajamim que decían algo y lo decían mal para ver cómo reaccionan los alumnos. ¿Sí? Te decían, Najón, Najón. Decían, ¿qué? Najón, Najón. ¡Lo, Najón! Entonces no soy el único. No soy el único. Entonces no se puede reír la gente de mí. No, nadie se ríe. Nos sonreímos todos juntos. Top. Entonces, para terminar, Hatzi Kadish, el Kadish medio, corto, el Kadish Shalem, el Kadish completo, que es el Kadish Titkabal, el Kadish Yatom, de los huérfanos, que es el Kadish Yeshlama, el Kadish de Rabbanán, que es el Kadish Titkabal, que se dice después de estudiar algo de Torah, y después el último es el que se llama Kadish Hagadol, el gran Kadish. ¿Qué es ese Kadish? Ese Kadish se dice en general en dos oportunidades.
Muchos lo acostumbran a decir en el momento de un entierro. En el entierro. Hoy en día no se acostumbra mucho a eso, pero muchos está dicho que se dice ese Kaddish. A mí me tocó y no ¿Sí? me lo sabía. ¿Ah? ¿Le tocó? Y no me lo sabía. Y no lo sabía. Qué oso. No. Y la vergüenza. Y la otra, sí, y la otra es, como dijo el señor Shimon, cuando se termina un tratado del Talmud, cuando se termina un capítulo de, no sé, de Mishnayot, alguna cosa, un estudio. O sea, no es como el Kaddish de Rabbaná normal, cuando se estudió una halajá o algo así, sino que es cuando se terminó algo importante, entonces ahí se dice ese Kaddish, que es el Kaddish Agadol. Esos son los 5 tipos de Kaddish. O sea, el Hatzi Kaddish es el Kaddish que se dice generalmente para dividir entre 2 partes de la tefila. Dos dimensiones. Cuando yo termino Ishtabach, terminé Pesukei de Zimbra. Y ahora voy a empezar con el Shema y sus brajot. Entonces, ¿qué hago? Hatzi Kaddish. Hago el Kaddish corto. O sea, teóricamente cuando termino la brajá del Shema, la última brajá, antes de empezar la Shemona en Shacharit, también tendría que decir ese Kaddish, pero no lo digo. ¿Por qué no lo digo? Porque no se puede interrumpir. Porque no se puede interrumpir entre Geulá y Tefilá en Shacharit. Ni siquiera amén. Nada. No se debe contestar. Sí. Baruch Ata Hashem Gaal Israel, Hashem Sefatay Tiftach. Técnicamente, Sí. desde que empieza la petición de Kriyat Shema hasta que terminar todo, no se interrumperán. Najón. Sí, no se puede. Najón. Entonces yo digo, en teoría, Claro. cuando termino la brajá de Gaal Israel, terminé el Shema y sus brajot. Supuestamente. Y, no supuestamente, terminé el Shema y sus brajot. Entonces ahora paso a la Shmona Esre. Entonces, ¿qué tendría que hacer ahí? Kaddish. Ya. Y en realidad, eso es lo que hacemos en Arbit. ¿Qué hacemos en Arbit? Terminamos Ashkiveinu, que es la brajá que completa las brajot del Kriyat Shema. ¿Y qué hacemos antes de la Shmona Esre? Hatzi Kaddish. ¿Por qué hacemos ahí Hatzi Kaddish en Shacharit no? No se hace también Shacharit. Ayer usted nos dijo. que Entonces ayer dijimos de que no se puede interrumpir entre Geulá y Tefilá en Shacharit. Sí. Toda. Voy a tener que mucho ir al baño después. צדיק, כל הכבוד. כן? עכשיו, pero en Arbit no hay ese problema. Se puede interrumpir entre la brajá del Shema, la última brajá del Shema, posterior, y la Shmona Esre. Entonces, por eso hacemos el Kaddish, el Hatzi Kaddish, para diferenciar. ¿Sí? Cuando nosotros terminamos Shacharit en Shabbat o en Yom Tov y terminamos la lectura de la Torah, ¿no? ¿Qué hacemos? Kaddish. Hacemos Hatzi Kaddish, porque terminamos esta parte de la lectura de la Torah y después vamos a pasar a la Haftarah, que ya es un agregado posterior. Y después hacemos algunas tefilot, Ashrei Bezeh, y antes de Musaf, ¿qué hacemos otra vez? Hatzi Kaddish. Siempre que vamos a separar entre 2 partes de la tefilá, ¿sí? Vamos a hacer el Hatzi Kaddish. ¿Sadar? Muy bien. Entonces, hay una halajá que vemos aquí, de que Monagit, que no tenemos minyan. Estamos esperando que llegue el minyan. ¿Sadar? Todavía no tenemos 10 para hacer Kaddish. Para decir Barjú. ¿Ah? Para decir Barjú. No. Kaddish y Barjú. Las dos. Claro. Ajá. No tenemos minyan. Ya fe. O sea, entonces estamos esperando el minyan. Pero yo ya estoy terminando los Pesukei de Zimra. Ya dije Ashrei, Alelukot, todos, y llegué a Ishtabach. No llega nadie.
y todavía no hay minyan. ¿Sader? Entonces, la pregunta es la siguiente. Yo ahora tengo que terminar Pesukei de Zimbra y decir Ishtabach. Decir Ishtabach. Entonces la pregunta es, yo que soy Hazán, yo que voy a hacer Sheliach Tzibur, ¿qué hago? Termino Ishtabach, terminé, espero hasta que venga el minyan y cuando viene el décimo, empiezo a decir Kadish, Itkadal, Itkadash, Shemerab. O no. O espero hasta que venga el décimo, digo Ishtabach y luego digo el Kadish. ¿Cómo es lo correcto? Pero tengo que esperar al décimo. ¿Ah? Tengo que esperar al décimo para hacer Kadish, no para hacer Ishtabach. Pero la pregunta es, si yo como Sheliach Tzibur, ¿sí? Ya dio la respuesta. Si yo como Sheliach Tzibur, ¿qué respuesta? No di ninguna respuesta. Si yo... Tarda mucho entre el Tabag y el Kadish, entonces es como que hacer un Kadish guacho. ¿Cómo? Como un Kadish solitario. La fe. El escenario es el siguiente. Somos 9 personas en la sinagoga y estamos diciendo Pesukei de Zimbra y llegamos a Ishtabach. Entonces lo lógico es de que termine Ishtabach. Termino Ishtabach y ahora me quedo sentadito esperando hasta que venga el décimo. Y cuando venga el décimo, hago Kadish. Y no viene. Si no viene, no viene. ¿Qué voy a hacer? Estoy hablando de que sí viene. Pero se tardó 5 minutos después de que yo ya terminé, o todos terminamos de decir Ishtabach. Ya todos terminamos Pesukei de Zimbra. Entonces lo único que nos queda por hacer ahora es decir el Hatzi Kadish, Barjú, y continuar con las brajot del Shema y el Shema. Ese es un escenario. El segundo escenario es, yo terminé Shirat Hayam, Az Yashir Moshe, y me doy cuenta que me falta el décimo. Entonces, no termino con la braja de Ishtabach, sino que me espero con la braja de Ishtabach hasta que venga el décimo, y cuando tengo el décimo y ya tengo la seguridad que voy a decir Kadish, entonces digo Ishtabach e inmediatamente digo el Kadish. ¿Cuál es el escenario halágico correcto? ¿El primero o el segundo? El primero. El primero. O sea, ya haber dicho Ishtabach. Ya haber terminado. Yo digo ¿Por qué? porque Porque hay que continuar. sí, vamos a ver, yo lo digo por la experiencia mía en la Begnesia, por eso le decía antes lo del Kadish, porque antes de Odu, nosotros decimos Kadish, decimos Kadish en Israel. Pero yo estoy hablando de otra cosa. Ya lo sé, no, pero me refiero que si cuando yo estoy viendo que no hay Minyan, continuamos con Odu hasta Baruch Shamar. Si vemos que en Baruch Shamar ya no va a haber Minyan, continuamos Tefilah sin decir Kadish. ¿Está bien? Pero yo estoy hablando de otra cosa. No estoy hablando de eso. Bueno, pero ¿usted sabe realmente que va a tener Minyan o no lo sabe? Perdón. No lo sabe. Slijá, desde Baruch Shamar hasta Ishtabach son ¿cuántos? 7, 8, 9, no sé, cada Bet Knesset en su tiempo. No puede venir Benatayim el décimo. ¿Y si no viene? Y si no viene, lo siento mucho, pero yo estoy hablando cuando sí vino, no cuando no vino. Vino el décimo. La pregunta, yo lo estoy esperando. Le hablé por teléfono, sí, en 5 minutos vengo. Pero yo ya llegué a Ishtabach. Ya estoy en Ishtabach. ¿Digo Ishtabach o no digo Ishtabach? ¿Sabe seguro que no va a venir? No. Si sabe seguro que va a venir el décimo, Lo me llané si sé o no. Lo me llané si sé o no. ¿Sí? El tema es, si yo, cuando voy a decir el Kadish, lo tengo que decir acompañado de la braja de Ishtabach, o lo digo desconectado y no me importa si digo Ishtabach o no digo Ishtabach. Ya dije Ishtabach. Ishtabach es otra cosa. Ahora yo voy a decir Kadish para interrumpir entre Pesukei de Zimbra y lo que viene después. Así que hayas hecho o no Ishtabach no es relevante. No es relevante. Entonces, en un principio, la halajá es
de que hay que esperarse. En un principio. Eso nos pasa siempre, por eso sí que... Sotomeres, por lo menos el Sheliach Tzibur, el que va a hacer la tefilá, que termine todo el Pesukei de Zimbra, lo que quiera, que haga todo lo que quiera, pero que el Ishtabach lo deje para que cuando llegue el 10º y haga el Kaddish no se haga desconectado, sino que lo haga en conexión. ¿Por qué? Porque de alguna forma ese Kaddish viene a interrumpir, a separar entre Pesukei de Zimbra y el Shema con sus brajot. ¿Sí? Entonces, para que haya esa separación, entonces hay que separar entre una cosa y la otra. Y Canire, que lo mejor es de que haya la separación de algo que hago ahora, que es el Ishtabach. Luego digo el Kaddish, para separar el Ishtabach de el Shema y sus brajot. Entonces, eso es un tema que esa parte. O sea, el Shulchan Aruch dice aquí que el Sheliach Tzibur dice Ishtabach parado. Sí, eso es lo que está. Me'umad. No he encontrado lo que está. Parado. ¿Ah? Nosotros está bien. Sí. Si está No. parado, no sé, no anda. Los sefaradim dicen Ishtabach parado o sentados. Salía Rebur, de pie. No hablé de Sheliach Tzibur, hablé del público. ¿Ah? Sentado. Sentado. Entonces, Si está parado, el público ashkenazí dice Ishtabach parado. No solo el Sheliach Tzibur. Todos. Pero el público sefaradí, cuando dice Ishtabach, se queda sentado. El único que se para es el Sheliach Tzibur. Y también en el Kaddish, la costumbre sefaradí es de que no se paran en el Hatzi Kaddish. No se paran. Y claro, es que así sí. ¿Ah? Lo único cansado. Ya, muy bien. Ya. ¿Por qué se para el Sheliach Tzibur cuando dice Ishtabach? Dice la Mishnah Brura, para que cuando diga el Kaddish ya esté parado y no haya interrupción entre Ishtabach y el Hatzi Kaddish. Él ya está parado, hace Ishtabach y de manera inmediata continúa parado cuando dice el Hatzi Kaddish, el Barjú y todo lo demás. Y como nos representa, es como si estuviéramos parados. Eso lo dijo usted, no. Bekitzur, entonces, según el Shulchan Aruch se entiende que solamente el Sheliach Tzibur se para por el motivo que dijimos, para que no tenga que pararse e interrumpir entre Ishtabach y Kaddish, sino que ya esté parado y que diga directamente después de terminar el Ishtabach el Kaddish. Pero en el Simán, en un Aleph, estudiamos que el Ramá nos enseña que no solamente el Sheliach Tzibur tiene que estar parado cuando dice Ishtabach, sino que todas las personas se paran, y esa es la costumbre, como dijimos, de los Ashkenazim, que cuando decimos Ishtabach estamos todos parados. Un sefaradí solo se para. No se para. Hay un comentario de que dice de que el siempre está parado en todas las esferas. No. El Sheliach Tzibur siempre está de pie. Nunca se Ishtabach se paró. Con los Ashkenazim el Sheliach Tzibur está parado. ¿Sí? Siempre está parado. Pero los sefaradim, tú vas a un Bet Knesset sefaradí y están diciendo Dula Shem Asher Yoshuv Beteja, el que lo dice en voz alta está sentado. No está parado. Bichlal no hay Sheliach Tzibur en ese momento. El Sheliach Tzibur se para en Ishtabach. Comparten el rezo entre todos. ¿qué? Uno dice una parte, otro dice otra. Najón. Pero sentado. Najón. Sí. Pero sentadís. Bekitsur, entonces, aquí aparentemente hay una mini contradicción, porque según lo que entendemos aquí, solamente el Sheliach Tzibur se tiene que parar, pero según lo que dice el Ramá, todos se tienen que parar, afirmo cuando una persona hace tefila solo en la casa.
beyahid. Entonces, uno de los Jalonim, el Eliyahu Rabbah, dice que cuando una persona está sola en la casa y se para, como es la costumbre ashkenazí, eso es costumbre. Eso es costumbre, de que se pare la persona, afirma que está sola, cuando dice Ishtabach, pero aquí el Sheliach Tzibur se tiene que parar de acuerdo al din, al Ikar Din, para que ya esté parado antes de que empiece a decir el Kaddish, para que cuando llegue el momento del Kaddish no interrumpa entre Ishtabach y el Kaddish. ¿Por qué? Porque si está sentado en Ishtabach, se va a tener que parar y recién luego empezar con el Kaddish. Entonces esa mini interrupción no debe suceder. Entonces por eso que ya esté parado en Ishtabach y directamente cuando termina Ishtabach comienza con el Kaddish cuando ya está parado. Esa es la halajá. Todo. Pero el no puede estar nunca sentado. ¿Dónde está sentado? Solamente cuando hace el resto de... No, pero ya le dije que los sefaradim, hasta Ishtabach, también el que dirige la tefila está sentado. Está sentado. Luego en Ishtabach se pone de pie. Y después en Ishtabach se pone de pie. Se pone de pie y ya continúa de No, pie. ya fue. Beseder. Muy bien. Muy bien. Kadima, safe bet. אין לומר ישתבח, אלא אם כן אמר ברוך שאמר וקצת פסוקי דזמרה. טוב. Nosotros tenemos Pesukei de Zimbra, que está formado por una brajá lefanea anterior, que se llama Baruch Sheamar, la brajá leacharea final, que se llama Ishtabach, y en el medio están todos los capítulos de Pesukei de Zimbra. Todo lo que hay en el medio. ¿Beseder? Muy bien. Entonces, ese es el sándwich. ¿Sí? El que llegó tarde. El que llegó tarde tenía que haber venido ayer para saber qué se hace cuando llegó tarde. Todo, allá. Muy buen ejemplo, sí. ¿Beseder? Todo. Allá. ¿Qué significa eso? Eso le tocó. Sí, puse el ejemplo muy perfecto. No, que es que no vino. Yo le estoy preguntando apenas que qué fue lo que pasó y usted ya dijo que No. Allá. Entonces, caja. Escuchen bien. ¿Saben qué libro? Yo hago Baruch Sheamar, luego digo todos los capítulos de Pesukei de Zimbra, digo Hodú, digo Asher Yoshe Beteja, Leluká, todo lo que se agrega, y luego termino con Ishtabach. ¿Sí? Entonces, dice el Shulchan Aruch, no se puede decir Ishtabach si una persona no dijo antes Baruch Sheamar y algún capítulo de Pesukei de Zimbra. Sí, por lo menos el primero. ¿Ceder? Lo tomé. Alajá lema'aseh, cuando una persona tiene que decir Pesukei de Zimbra, y como dijimos ayer, se tiene que saltar, lo mínimo es decir las dos brajot, Baruch Sheamar al principio y Ishtabach al final, con algún capítulo intermedio. Generalmente ese capítulo es Asher Yoshve Beteja. Pero no se puede decir solo Baruch Sheamar sin Ishtabach. No se puede decir Ishtabach sin Baruch Sheamar. Y no se puede decir Baruch Sheamar e Ishtabach sin el capítulo en la mitad de Asher Yoshve Beteja. Esto es lo mínimo. Baruch Sheamar, Ashrei, Ishtabach. Por eso, dice el Shulchan Aruch, que no se puede decir Ishtabach sin haber dicho antes Baruch Sheamar y algo de Pesukei de Zimbra. ¿Sí? Entonces, si una persona piensa de que no va a alcanzar como estudiamos ayer, entonces el Shulchan Aruch dice, ¿sabes qué? Te salteas todo Pesukei de Zimbra con las brajot incluidas. No dices nada. Ni Baruch Sheamar, ni Pesukei de Zimbra, ni Ishtabach, y empiezas directamente de el Shema y sus brajot para poder llegar a la Shmona Esrei con el público. Y dijimos de que hay quienes discuten con eso y dicen que no, que por lo menos se diga Baruch Sheamar
Ashrei e Ishtabach para por lo menos decir algo de Pesukei de Zimbra. ¿Beseder? Yafé meod. Muy bien. No se puede reemplazar el Asrei por el quinto. Se puede reemplazar cualquier cosa. Uno puede decir cualquier capítulo de Pesukei de Zimbra, pero lo ideal es decir el más importante. Claro. Y el más importante es Ashrei, que está organizado en Aleph Bet, y además tiene el pasuk Poteach et Yadeja, que es el pasuk más importante de Pesukei de Zimbra, que habla de la Parnasá. Por eso nosotros preferimos saltearnos todos los capítulos, pero decir ese. Cuando no tenemos tiempo, por supuesto. O sea, cuando no tenemos tiempo no decimos nada, sino ese capítulo. Mejor. 40. Mínimo. Para poder decir Baruch She'amar e Ishtabach, por lo menos tienes que decir un capítulo de Pesukei de Zimbra. No se puede decir solo Baruch She'amar y saltearme Ishtabach. No. Es Brajá le Batala. Es como el ejemplo que dije, una persona que dice Amotzi Lechem min haaretz y dice Birkat Hamazon y no comió pan en la mitad. Si una persona no tiene tiempo ni de Baruch She'amar ni de Ishtabach, que no diga nada, únicamente un capítulo. 145. Eso es lo que estudiamos ayer. De que si ese es el tiempo que tiene, entonces que eso es lo que diga. Y de acuerdo al tiempo va agregando una aleluca más. Pero eso prendan el YouTube, capítulo 52, lo vimos ayer. Kadima. También llegó tarde. Usted se recordaba de la no soy tan inteligente como usted. Porque estoy también no soy tan inteligente. Top. Muy bien, entonces por ese motivo la persona que llega tarde o afilo el Hazán que llega tarde y tiene que hacer la tefilá, entonces que haga por lo menos Baruch She'amar Ashrei para que luego pueda decir Ishtabach, ¿sí? Pero si el Hazán ahora le dicen suba y el señor no hizo Baruch She'amar, no puede decir directamente Ishtabach, no puede, Asur. No puede subir. Asur. Baruch She'amar e Ishtabach son como dos brajot que van siempre de la mano. Siempre van de la mano. No se puede decir una sin la otra. ¿Ceder? Eso tiene que quedar bien claro. No, pero lo que hacen ahí cuando el Hassan no está preparado, suben a otra persona. O sea, llaman a otra. Él mismo dice, no puedo. ¿Qué? Suben a otra persona. Claro, tiene. Yo no lo puedo sacar, ¿no? Y aquí el Biur Alajá tiene una alajá interesante. Entonces, aquí hay dos casos. Dos casos. Nosotros dijimos de que no se puede decir Ishtabach sin haber dicho antes Baruch She'amar. Shabbat aquí que una persona vino así medio apurado y no se dio cuenta y se salteó Baruch She'amar. Dijo todo Pesukei de Zimbra, completo. Dijo Pesukei de Zimbra. Y cuando llega a Ishtabach, se da cuenta que se olvidó de decir Baruch She'amar. ¿Qué hace una persona en un caso así? Dice Baruch She'amar. ¿Ah? Dice Baruch She'amar. Pero ya dijo ya dijo todo Pesukei de Zimbra. Ya lo dijo todo. Ya dijo Ashrei, Aleluká, ya dijo todo. Entonces dice el Biur Alajá que primeramente no se puede decir ahora Baruch She'amar sin Pesukei de Zimbra. O sea, el orden es Baruch She'amar, los capítulos y luego Ishtabach. No se puede decir, bueno, voy a decir todos los capítulos y luego decir Baruch She'amar e Ishtabach juntos. Porque se está como regresando, ¿no? ¿Sí? Es como, otra vez en el ejemplo anterior, es como comer el pan y luego de comer el pan decir Amotzi Lechem min haaretz y Birkat Hamazon. Para juntarlos, para que queden juntitos. Se ven bonitos. No funciona así. No funciona. Pero a pesar de eso, dice el Biur Alajá,
que Mikol Makom Yomar Ishtabach. Que diga Ishtabach, Bediavat. Si dijo Pesukei de Zimbra, sin Baruch Shama. ¿Por qué? Porque Bon Agit, en el ejemplo que les di antes. ¿Ajón? El ejemplo de Amotzi Lechem Min Haaretz, comer pan y Birkat Hamazon. Bon Agit con una persona se olvidó de decir Amotzi Lechem Min Haaretz, pero comió pan. ¿Dice Birkat Hamazon o no dice Birkat Hamazon? Pero no dijo Amotzi. No dijo la verdad. Ajá, Si no se le pasó el tiempo. Pero comió pan. No dijo Amotzi. ¿Ah? Entonces, ¿dice Birkat Hamazon o no dice Birkat Hamazon? ¿Por qué dice Birkat Hamazon? Porque comió. Ya fe. Entonces, esta persona, Najón, no dijo Baruch She'amar, que es la braja anterior. Pero comió o no comió. ¿Dijo Pesukei de Zimbra o no? ¿Dijo o no? Dijo. Entonces, ¿dice Ishtabach o no dice Ishtabach? En un caso sí, sí dice Ishtabach. Bediavat dice Ishtabach. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo dijo Pesukei de Zimbra. Al najón de que se olvidó de decir Baruch She'amar, pero como dijo los Pesukei de Zimbra, el Ishtabach tiene en donde reposar, en donde caer, y por eso dice Ishtabach sin haber dicho Baruch She'amar. Lo que nosotros decimos que no se puede decir Ishtabach sin Baruch She'amar es cuando una persona no dijo nada, o sea, no dijo ni Baruch She'amar ni ningún capítulo de Pesukei de Zimbra. Entonces, ¿qué vas a decir? ¿Birkat Hamazon en el aire? ¿No comiste? Bueno, se me da la gana de decir Birkat Hamazon. Yo, se me da la gana de decir Ishtabach. No, no se puede. Dijo los Pesukei, no va a decir Ishtabach. ¿Hace alguna averá? ¿Hace alguna averá? Una persona que comió pan y no dijo Birkat Hamazon, ¿hizo alguna averá? ¿Por qué no es lo mismo? Comer pan es oraita. Esto es oraita. A mí me enseñaron en mi escuela que las mitzvot de Rabbanán son también mitzvot, no solamente las de Oraita. Así me enseñaron. No sé, yo trato de hacer... ¿Ah? Peco. Hay que decir Ishtabach. Hay que decir Ishtabach. Si uno se olvidó Baruch She'amar y dijo Pesukei de Zimbra, el hecho que no dijo Baruch She'amar no le quita la obligación de decir Ishtabach. ¿Sí? Te olvidaste Baruch She'amar, Beseder. Una la pifiaste, como se dice, la hiciste mal. Ahora corrígela con el Ishtabach. En Argentina dicen pifiar, no sé cómo. En España también. Me suena raro de su boca. Kitzur, entonces, ¿entendido? ¿Entendido? ¿Sí? Leja Tejilá no se dice Ishtabach, sino cuando la persona dijo Baruch She'amar y un poco de Pesukei de Zimbra. Pero dice el Biur Halajá que Bediavat. Si una persona no dijo Baruch She'amar, pero sí dijo Pesukei de Zimbra, puede decir Ishtabach. Allá tenemos algo parecido en el Alel. En el Alel tenemos la braja anterior, tenemos el Alel y la braja posterior. Y otra vez, esto es un paquete. ¿Qué pasa si una persona se olvidó o se le saltió y no dijo ayer Kidishanu b'mitzvotav betzivanu likro et Alel o ligmor et Alel? Termina el Alel y ahora se da cuenta que no dijo la braja anterior, pero ahora hay la braja posterior. ¿La dice o no la dice? Respuesta, de acuerdo a esta regla, la dice, con la condición que dijo el Alel. Como una persona que comió, se olvidó de decir Amotzi, pero comió. Entonces, por favor, di Birkat Hamazon, di la braja final. ¿Entendido? עכשיו, una persona dijo Baruch She'amar, dijo Pesukei de Zimbra, y antes de Ishtabach se le dio la gana de ir al baño. Entonces, según la halajá, no solamente que tiene que ir al baño, sino que es mitzvah que vaya al baño, porque no se puede hacer tefilá cuando uno tiene ganas de ir al baño. Así es la halajá. ¿Sale? Muy bien. Ya, entonces, si no se fue al baño, Baruch Hashem,
Gedolim, Ketanim, lo Meshané, 5 minutos, 10 minutos, regresó y ahora tiene que hacer Ishtabach. Dice el Biur Halajá, no digas solo Ishtabach, di algún capítulo de Pesukei de Zimbra y luego Ishtabach. Pero lo había terminado. Lo Meshané, aflu que terminó, repite algún capítulo, ¿por qué? Porque si no ese Ishtabach, ¿qué es? ¿Qué está? ¿Está qué? Huérfano. Está huérfano, está en el aire. Está en el aire. Entonces por eso si te pasó algo así, ¿sí? O dejas algún capítulo para luego decirlo junto con Ishtabach, o si ya terminaste todo, el Pesukei de Zimbra hasta el final, y lo único que te falta es Ishtabach, cuando regresas, por favor di un capítulo y luego di Ishtabach. Para que no esté desconectado de la mitzvah, porque el Ishtabach es el final de Pesukei de Zimbra. Entonces tiene que estar vinculado a Pesukei de Zimbra. Entonces si tú te fuiste al baño y ahora regresas y dices directamente Ishtabach, ¿ese Ishtabach de qué es? ¿De dónde es ese Ishtabach? Del baño, ¿no? Entonces tiene que ser de Pesukei de Zimbra. ¿Qué? Mejor. Pero la verajá que dice cuando sale del baño no se considera también. Esa es otra pregunta. ¿Cuándo dice Asher Yatzar? Después tú se puede decir Asher Yatzar. Antes, ¿Ah? cuando sale del baño. Najo, sí. Hay quienes dicen que no es interrupción en Pesukei de Zimbra. Hay quienes dicen que Ulay lo haga entre Ishtabach y las brajot que vienen después. Pero se puede. Y máximo hay quienes opinan, dilo después, cuando terminaste la Shmona Esrei, para no que se interrumpa, pero hay que acordarse, que no se olvide de decir Asher Yatzar. Pero ese es el problema, por No eso se hay que olvide. decirlo cuando se sale Hay mucho del baño. riesgo. Es igual que cuando el talit. ¿Ah? Cuando se quita uno el talit gadol para ir al baño, no tiene que hacer verajá. Najo, eso es otra cosa. Najo. Ya, pero bueno, me refiero, es la conexión, Najo, que najo. no pierde la conexión. Najo, con la entonces para actividad. eso, si una persona piensa que se le va a olvidar, que lo diga. Si una persona se acuerda, entonces hay quienes dicen mejor que no interrumpa, que no diga el Baruch Shamar, el Asher Yatzar, dentro del Pesukei de Zimbra, porque no es el lugar que corresponde, es como un efsek, entonces que lo diga después. Pero, Najón, ahí tienen que tener cuidado de no olvidarse. Sí, en este caso decido hacerlo entre Ishtabach y antes de Barjú. ahí Eso es está- mejor, porque es que es entre medio. Pero ahí dicen el Kadish, me espero al Amen Yehesh Shemeh Rabba, y después de eso ya dijo el... No, entonces sí, no hay que empezar la brajá cuando se dice el Kadish, eso vamos a estudiar. Okay. ¿Sí? Dígame una cosa, ¿cómo puede ser que en todo esto que estamos diciendo estamos tratando una cosa importante como es el curso del Yam Suf, el gran milagro? No, ¿qué pasó? No lo decimos. ¿Quién dijo que no lo decimos? Lo decimos. Si tenemos tiempo lo decimos, si no, malasot, hay que saltearlo. Como otras cosas. Si una persona viene a tiempo, dice todo completo. Ningún problema. Le puedo hacer- Todo. le puedo hacer una Acá, pequeña señores. pregunta. Le puedo hacer una pregunta Gemara. del Kadish. Sí. Sobre un Kadish. El Kadish que decimos en la Lía Séptima, ¿eso lo tiene que decir siempre alguien que lo haga por un familiar o lo puede decir cualquiera? Los ashkenazim acostumbran que lo dice el Bal Korel, que lee la Torah. Si no, alguna persona. Los sefaradim acostumbran también uno que hace Kadish. No es necesario que lo diga alguien específicamente. Si hay alguien que tiene que hacer Kadish por algún ser querido, también Realmente yo siempre voy, ¿no? debe ser, no hay problema. Pero no... Ahí.